Muy bienvenidos de nuevo al programa El Altar Familiar. Muchas gracias a ustedes que son tan finos y especiales en compartir con nosotros este tiempo de consejería. Gracias a los que nos hacen preguntas y que muy gentilmente les contestamos de forma privada y por el mismo medio donde nos preguntan. Respondemos a ustedes con la bendición de Dios y la unción del Espíritu Santo, esperando que la consejería que les compartimos, tanto en la forma abierta como en privado, edifique su vida y mejore la estabilidad de su hogar. Hogares firmes y estables son un resultado maravilloso para una sociedad firme, próspera y bendecida. La sociedad nuestra sufre de crisis y todos los problemas que vivimos en nuestro mundo, en los países, se deriva de hogares mal formados, deteriorados, de familias que han sucumbido en problemas y han herido hijos e hijas que ahora lloran la desgracia de la ruptura de sus hogares en una cárcel, en una tristeza, en una enfermedad. Y en el peor de los casos, muchos murieron por la causa de sus hogares desintegrados. Ruego a Dios que usted permita que el Espíritu Santo pueda ser siempre el huésped invisible, pero eterno de su hogar. Doy gracias a Dios y yo bendigo la vida de ustedes y glorifico a esa persona maravillosa del Espíritu Santo por estar haciendo una obra perfecta en los hogares. Hemos logrado frustrar planes del enemigo y familias que tenían todo cuadrado para separarse, divorciarse. En estos últimos días, el Espíritu Santo les ha estorbado y están viviendo sus mejores años. Están viviendo sus mejores días. Están renaciendo en amor. Están resucitando el romanticismo en sus matrimonios y están recuperando los hijos. Una de las profecías para los últimos días que también se dio en la venida del Mesías fue que el corazón de los padres se tornaría para los hijos y el corazón de los hijos para los padres. Ese es un mensaje profético. También el Espíritu Santo en estos últimos días, previo a la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo y del levantamiento de la iglesia, reavivará los hogares y el esposo y la esposa vivirán una nueva oportunidad de amor y de convivencia y de enamoramiento. Y los hijos sentirán la felicidad de ver a sus padres unidos y ellos llenos de la alegría de permanecer en un nido seguro, lleno de la presencia de Dios. Gracias al Espíritu Santo que ha sido tan noble, que a pesar de nuestras imperfecciones y que de repente caemos en algún bache, error, Él nos sabe comprender y acudimos a la sangre de Cristo, nos purifica y nuevamente continuamos con la presencia del Espíritu Santo cerca de nosotros para mantener nuestros hogares a flote y mantener el buen trato, el entendimiento y la convivencia familiar. Quisiera hablar sobre los cuidados que debemos de tener para que el Espíritu Santo no se aleje del hogar. Y principalmente este consejo va para los hijos. Los hijos deben saber que todos vienen bajo promesa y todos vienen para desarrollar un ministerio y una misión exclusiva, única y especial. No hay misiones diferentes, no hay misiones semejantes, todas son diferentes. Aunque sean para el mismo rumbo, pero cada ser humano que nace viene a cumplir una misión específica en la globalización de la visión general de Dios para esta tierra. Entonces los cuidados que debe tener un joven, una señorita,
sobre su conducta, sobre su obediencia, sobre su sometimiento, deben ser muy estrictos. Deben de disciplinarse para que el Espíritu Santo le llene del poder, de la unción y de la victoria. Queremos verlos triunfar en los campos de la vida. Queremos verlos triunfar en sus estudios, en sus trabajos, en cualquier cosa que emprendan. Si van a realizar un viaje, si van a realizar un negocio, una pequeña empresa, van a sacar una carrera de estudios, van a cultivar el campo, van a ser empleados de alguna empresa, van a cuidar algún tipo de cultivos o lo que sea, o de animales. Todo lo que emprendan, si dejan que el Espíritu Santo sea su huésped especial, lo van a lograr en victoria. Pero cuando se apartan de los propósitos de Dios y comienzan a ser desobedientes a sus padres, rebeldes, no quieren obedecer, están dándole puerta abierta al enemigo para que frustre los propósitos eternos de Dios para ustedes. Si no, solamente veamos un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces de Israel, Dios hizo nacer por milagro a un juez llamado Sansón. Yo sé que cuando mencioné el nombre, ya ustedes pensaron en un hombre musculoso, con un tremendo cuerpo lleno de vitalidad. Realmente quizás el cuerpo no era lo determinante para la fuerza de Sansón. La Biblia dice que él tenía fuerza cuando el Espíritu de Dios caía sobre él. O sea que no eran los músculos, no eran los ejercicios, era que el Espíritu de Dios caía sobre él y él se volvía superpotente, se volvía tremendamente fuerte, capaz de destruir ejércitos completos, solo él. En otras palabras, era el Rambo en el tiempo de los jueces. Solo él vencía miles de soldados enemigos. Pero ¿cuál era el secreto? El secreto no era el cabello. No era el cabello. El secreto era permanecer en santidad para que el Espíritu de Dios cayera sobre él. Pero cuando él se desconectó de la obediencia a sus padres, comenzó a alejarse de los consejos de su papá y de su mamá y comenzó a darse ciertas libertades y licencias para pecar, el Espíritu de Dios comenzó a huir de él. Y él jugaba con eso, porque hay gente que, al igual que Sansón, piensan que la pueden hacer y no se van a dar cuenta. Y que yo puedo cometer este error y lo que hago es tener la suficiente precaución para que no me delate. Pero claramente la Biblia dice que no hay nada oculto que no sea manifiesto y que ante los ojos de Dios nosotros estamos desnudos y no hay nada que se esconda. La Biblia dice que la oscuridad para él es luz. Pero el equivocado siempre es el ser humano. Sansón se equivocó. Dios le había dado directrices. Dios le había dicho a su madre: dile a tu hijo Sansón que nunca consuma vino ni sidra, que también no toque cadáveres, porque él es nazareo y un nazareo no puede tocar cadáveres. Que a la hora de escoger su esposa, escoja una esposa del pueblo de Dios. Que no vaya a escoger de las enemigas porque lo van a desviar. También se le recomendó siempre estar sometido a la obediencia de Dios en primer lugar y también de sus padres. Pero él se equivocó de camino. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que Sansón comenzó a jugar con el pecado. Sus noviecitas comenzaron a desviarlo. Más que todo una de ellas, porque fueron varias las novias de Sansón. Era muy codiciado por las muchachas, por su fuerza, por su gallardía, por su fama. Pero una de ellas sí le dio el golpe certero a Sansón. Su nombre era Dalila. Y la Biblia dice que Dalila descubrió el secreto de su fuerza, el secreto de su santidad, y lo tornó en un payaso. Le sacaron los ojos y se volvió en el payaso de sus enemigos. Aunque él pensaba salirse con las suyas, pero nadie que juega con el pecado se saldrá con las suyas.
No hay preservativo que te pueda librar del pecado. No hay nada que te pueda librar de la desobediencia. Necesitas permitir que el Espíritu Santo te dé temor. Temor a Dios, no temor a tus padres, temor a Dios, respeto a Dios. La historia es tristemente fatal. No solo terminó como burla de sus enemigos, como payaso de sus enemigos, sino que al final los enemigos se descuidaron y le creció un poquito la cabellera a Sansón, y entonces él tomó las 2 columnas de un edificio donde habían más de 3,000 personas divirtiéndose con las payasadas de Sansón, pero ese día fue su última payasada y la hizo bien hecha. Destruyó el edificio y mató más de 3,000 personas de una sola vez, aunque se murió él en ese grupo que murieron, pero se desquitó de sus enemigos. El fin de Sansón hubiese sido otro. El fin de Sansón hubiese sido librar a su nación de los enemigos. Pero lamentablemente, cuando comenzamos a jugar con la unción y comenzamos a despreciar la presencia de la santidad y del Espíritu Santo, el fin es triste. Mi consejo para ustedes como familia es: no permitan que un miembro de la familia juegue con la santidad del Espíritu Santo. Mantengan su vida en santidad. Cuiden su vida secreta. Cuiden su vida privada. Manténganse temerosos a Dios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Deseo que le temas a Dios. No le tengas miedo a tu papá, a tu mamá, a tus pastores, a tus líderes. Respeta a Dios. Respeta tu vida de santidad y me contarás que serás triunfador. Te bendigo. Espero que este altar familiar te bendiga mucho. Y continúa edificando tu vida semana a semana con los altares familiares. El pastor Emilio te desea lo mejor. Que Dios te bendiga.